tal, chicos de cuarto grado? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy aprenderemos cómo el rol de las mujeres fue cambiando a través del tiempo. Conoceremos cómo la mujer a través del tiempo fue cambiando el rol que desempeñaba en el hogar y en la sociedad. También plantearemos ideas y compromisos en los cuales podemos mejorar y cambiar esta situación y reconocer cómo personajes que a través de la historia fueron ayudando a que poco a poco esta situación cambiara. Muy bien, quédate, este es Aprende en Casa, Educación. Dale intro. Amitas, profesores, alumnos, alumnas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Hoy estamos con el cuarto grado, semana 33, convivimos en igualdad de oportunidades. Estamos en el día 1 con la actividad El rol de la mujer en la historia. Esta clase pertenece al área de personal social. Muy bien, vamos con nuestra meta. Antes de continuar con el desarrollo de la actividad, no olvides suscribirte, compartir y darle like a este video. Y también comparte el enlace que se encuentra aquí en la parte inferior en tus principales redes sociales, ya sea Facebook, Instagram o WhatsApp. ¿Ok? Ahora sí. Explicar los cambios de rol que ha tenido la mujer a través del tiempo. Vamos a ver cómo es que desde hace muchos años la mujer tenía cierta participación, tenía solo ciertas tareas que hacer y que con el transcurrir de los años fue aumentando más las responsabilidades que tienen. Antes eran solamente miraban las cosas de la casa, cuidaban los hijos, pero con el pasar del tiempo la mujer adquirió más protagonismo y ahora no solamente trabaja, sino también estudia y tiene carreras profesionales y puede ser personas muy grandes. Bien, ahora veamos estas imágenes que te presento aquí. La primera se llama representación textil Chancay. Muñecas Chancay, almohadas y muñecas de textil Chancay. Son del año 1300 a 1532 después de Cristo. Y la otra que es Micaela Bastidas, heroína de la independencia del Perú. Como ves, desde hace mucho tiempo ya existían manifestaciones y roles que desempeñaban las mujeres, como en la representación textil, ¿verdad? Ahora vamos a escuchar un extracto sobre quién era Micaela Bastidas y qué son las muñecas de Chancay. Muy bien, dale play. Micaela Bastidas Puyucagua nació el 23 de junio de 1744 en Tamburco, Abancay, Virreinato del Perú. Era hija de la originaria Josefa Puyucagua y del español Manuel Bastidas, y en esa diversidad fue educada. Antes de cumplir los 20 años, conoció a José Gabriel Condorcanqui, cacique de Surimana, Tungazuca y Pampamarca, el mismo que hizo historia como Tupac Amaru. Con Tupac tuvo 3 hijos, Hipólito, Mariano y Fernando, quienes siendo adolescentes participaron junto a sus padres en la Gran Rebelión Andina. Micaela reúne ejércitos y redacta proclamas. Políticamente era líder, poseía don de mando. Logró impulsar y sumar a la causa rebelde a numerosos caciques, distinguidos vecinos e incluso a párrocos. Fue la consejera de Tupac, siendo tan fundamental como el Consejo de los 5, y ejerció gran poder sobre los cacicazgos de su marido. Micaela Bastidas se convirtió en una de las grandes heroínas del Perú y abrió un nuevo horizonte para la lucha de los pueblos originarios. Muñecas Chancay, comunidad. El arte de tejer es una ciencia geométrica que fue practicada con suma rigurosidad en el antiguo Perú. Los tejidos no solo vestían a los vivos, sino también a los muertos. Muchos de los tejidos que hoy observamos en museos encerraban mensajes para el mundo de los muertos, el mundo de abajo.
pues tejiendo se van contando historias y así, en un manto, un pueblo era capaz de plasmar su propia visión del mundo. Tal y como se puede observar en esta escena de Textileras Chancay en acción, el tejer era una actividad esencialmente femenina, donde los hombres jugaban un rol secundario. Las tejedoras aprendían viendo a sus madres y a sus abuelas. No cabe duda de que este es un arte que ha pasado de generación en generación, un saber ancestral que se perfeccionaba con los años. Soy Isabel Collazos, curadora del Museo Larco, arqueóloga y museóloga peruana. Como viste, muy interesante todo lo que hemos visto, ¿verdad? Sobre Micaela Bastidas y la textil de Chancay. Ahora vamos a responder algunas preguntas sobre lo que hemos visto. ¿Qué representan las imágenes? ¿A qué época de nuestro Perú nos transporta? ¿Ambas eran representaciones de una misma época? Como ves, estas imágenes representan acontecimientos y actividades que realizaban estas personas, ¿no? Que eran muy importantes en su época. ¿Y a qué época nos transportan? A una época del Perú antiguo, ¿verdad? Ahora, siguiente pregunta. ¿Qué nos dice cada imagen del rol que asumían las mujeres de esa época? En la primera del textil nos muestra que desempeñaban un rol, ¿no?, en el arte. Y en Micaela Bastidas era un rol más protagónico. Era una mujer muy importante que se desempeñó en esa época. Eso es lo que vas a responder en la pregunta que te dejan aquí. Muy bien. ¿Serán suficientes estas imágenes para saber el rol que desempeñaban las mujeres en sus respectivas épocas? ¿Por qué? ¿Dónde podríamos encontrar más información para esto? Estas imágenes te aportan en algo para poder conocer, pero para poder informarnos más, podemos encontrar en libros o podemos encontrar también por la internet. Ahora vamos a ver y vamos a leer cómo era la mujer en el antiguo Perú, en la época incaica y en la época de la conquista. Muy bien. En el Perú antiguo existen muchos objetos y muchas muestras de cómo era en ese tiempo. También nos muestra el rol importante que desempeñaban las mujeres en esa época. Se sabe que impulsaron la domesticación de las plantas y gracias a eso se inició la agricultura. También se les reconoce como expertas textiles y curanderas con gran sabiduría sobre el cuerpo humano y la naturaleza. Por otro lado, existen evidencias actuales de que algunas mujeres tuvieron mucho poder. Por ejemplo, el descubrimiento de la tumba de la señora de Cao, se encontraron los restos de una joven mujer gobernante de mucha importancia política y religiosa, quien vivió entre los siglos 4 y 5 después de Cristo, o sea, entre el año 1400 y 1499. Ella pertenecía al grupo de mujeres de élite o un nivel social alto del antiguo Perú. Como ves, desde hace muchos años ya la mujer empezó a tener cierto rol protagónico, como también lo dice la mujer de Cao que encontramos, así como te muestro estas imágenes de este descubrimiento. Ahí dice que tuvo una participación política, ¿no? Era una mujer importante. Ahora vamos con la mujer en la época incaica. Muy bien. Años más tarde, en la civilización incaica, se puede notar por un lado la presencia de la mujer hogareña, ocupada en las tareas de la casa, la crianza de los hijos y el cumplimiento de las faenas agrícolas y textiles. Por otro lado, se puede observar la existencia de la mujer luchadora, libre y osada, que ejercía el mando de los ejércitos y el poder. Estos roles se ven representados en los relatos y mitos sobre la aparición de los incas. Por ejemplo, la leyenda dice que Mama Ocllo debía ocuparse de enseñar a tejer, hilar, cocinar y atender la casa, mientras que el rol de la mujer luchadora descrito en la narrativa indígena considera la existencia de las mujeres jefas de sus territorios que ejercían directamente el poder. Como ves, en la época incaica también la mujer empezó a tener mucho más protagonismo. Dice que era una mujer luchadora, libre y osada, ¿no? Y se encargaba de... Y por otro lado también dice que Mama Ocllo se ocupaba de enseñar a tejer, hilar y cocinar y atender la casa. Interesante. En el Imperio Inca, tanto las mujeres como los hombres se dedicaron activamente a las labores agrícolas. Las investigaciones señalan que más de la mitad de las tareas familiares en el campo
estaban dirigidas por las campesinas. Estas incluían la siembra, cultivo, cosecha, selección y conservación de las semillas. Además, se encargaban del cuidado de los animales. Estas actividades eran consideradas eminentemente femeninas y nadie podía transgredir esas costumbres. Como ves, las mujeres en la época incaica dedicaban mucho al campo, ¿no? Y no querían que nadie interviniera en su trabajo. Era muy importante. Ahora vamos con la mujer en la época de la conquista. Muy bien. La mezcla cultural originada con la llegada de los españoles a Perú asigna a la mujer más de un solo rol. En esta época se introduce el patriarcado entre las familias indígenas, es decir, la autoridad de todo grupo o familia estaba reservada solo para los hombres. Las mujeres indígenas se dedicaban a trabajar en las casas de los españoles. A ellas se les asignaba exclusivamente las tareas domésticas y el cuidado de sus hijos. Asimismo, algunas mujeres que ingresaron al círculo de los conquistadores o eran descendientes directas del Inca bajo la protección de las familias españolas recibieron enseñanza de lectura, trabajo manual y moralidad. Pero también algunas mujeres de la clase social alta tuvieron participación en la vida económica, eso sí, bajo el previo consentimiento de su cónyuge. No obstante, años más tarde, mujeres y hombres cansados de la opresión española emprendieron la lucha por su liberación, dejándose ver claros ejemplos de la participación de la mujer peruana en este proceso. Mencionamos aquí a doña Micaela Bastidas al lado de su esposo. Ella le brindó su apoyo en la lucha por la independencia. Micaela Bastidas, además de ser madre y esposa, tuvo un importante papel en este momento histórico. Como ves, Micaela Bastidas fue la esposa de Túpac Amaru, una mujer revolucionaria para esa época, porque en ese tiempo había mucha opresión de los españoles hacia la mujer. Y ella fue una representante importante de todo esto que quiso llevar un cambio hacia las mujeres en esa época. Bien, ahora vamos a responder algunas preguntas sobre lo que hemos leído. Muy bien, completaremos este cuadro de acá con algunas preguntas sobre lo que hemos leído del Perú antiguo, en la época incaica y en la época de la conquista. Por ejemplo, en la primera que dice, en el antiguo Perú, ¿a qué actividades se dedicaban las mujeres del pueblo? ¿A qué se dedicaban? Se dedicaban a la agricultura, ¿verdad? Después, ¿estas actividades eran exclusivas para las mujeres o las compartían con los hombres? Eran exclusivas para las mujeres, solamente las mujeres se dedicaban a esto. Según las investigaciones actuales, ¿qué otro papel asumieron algunas mujeres? Algunas mujeres, hablamos de la mujer de Caos, ¿no? Que tenía mucho poder y era una gran persona. Eso es lo que vas a poner en el cuadrado. De igual forma, en la época incaica y en la época... Vas a poner en la época incaica y también en la época de la conquista. Vas a completar. Muy bien. Por ejemplo, vamos con la época de la conquista. ¿Qué actividades se dedicaban las mujeres del pueblo? Agricultura, cuidaban los animales, se dedicaban a su casa, ¿verdad? Después, ¿estas actividades eran exclusivas para las mujeres o los compartían con los hombres? Solamente las realizaban las mujeres, ¿verdad? Y después, según las investigaciones actuales, ¿qué otro papel asumieron algunas mujeres? Hablamos de Micaela Bastidas, ¿no? Una mujer muy importante. Muy bien. Ahora vas a elaborar esta tabla que te muestro acá y vas a completarla con cierta información de tu familia y de otra familia que tengas. Puede ser tus tíos, tus abuelos, alguien cercano. Muy bien. Y vas a responder las preguntas. ¿Qué actividades realizan diariamente en casa? O sea, ¿qué actividades hacen en tu casa? O sea, si todos los días limpian, cocinan, lavan, ¿qué actividades hacen en tu casa? La siguiente pregunta, ¿te desempeñabas en algún trabajo fuera de casa? ¿Qué realizabas? O sea, si tu familiar, a quien nos estás preguntando, hacen un trabajo fuera de casa, no lo que es común en nuestra casa, ¿no? Limpiar, cocinar, esa cosa, sino algo extra. ¿En qué trabajaban? En la siguiente pregunta, ¿las mujeres y hombres realizaban y compartían alguna actividad? ¿Cuáles? Esta pregunta se refiere si en tu casa
papito, mamita o hermano y hermana hacen una misma actividad, como limpiar el cuarto, como cocinar, como trapear el piso, como pasear a los animales, como regar las plantas. Algunas de esas actividades en donde los dos, tanto hombre como mujer, la hagan. Muy bien. Ahora completemos este cuadro que te muestra a continuación, que dice el rol de la mujer a través de la historia. Vas a completar cómo era antes y cómo es ahora. Antes, ¿cómo era? ¿Qué se dedicaban antes? Antes se dedicaban al campo, la agricultura, la crianza de los hijos, ¿verdad? Tenían muy poco protagonismo o tenían muy pocas actividades que realizar. Sin embargo, ahora en la actualidad, ¿cómo es? Ya las mujeres pueden estudiar más cosas, pueden dedicarse a otros trabajos, ya es más igualitario entre hombres y mujeres. Como te dije, antiguamente la mujer no tenía tanto protagonismo como era en el hombre, ¿no? El varón tenía mucho más protagonismo porque el varón era el que salía siempre. Pero ahora no, ahora es ambos iguales. Hay una igualdad. Muy bien. Y en la pregunta que dice, ¿qué ha cambiado? O sea, de antes con lo que es ahora. ¿Qué es lo que crees que ha cambiado? Ha cambiado la forma de vestirse, la forma de trabajar, la forma de cómo se comporta. ¿Qué es lo que ha cambiado? Muy bien. Y para terminar, vamos a responder estas dos últimas preguntas para terminar la clase. ¿Podemos decir que antes existió la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres? Como te dije, no había una igualdad, ¿no? Entonces la respuesta sería no. ¿Por qué? Lo vas a explicar. Ya también te argumenté y te expliqué algunas cosas por las cuales no eran iguales. Siguiente pregunta. ¿Podemos decir que ahora existe la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres? ¿Por qué? Ahora, claro que sí. La Constitución Política del Perú dice que las mujeres y hombres tienen igual derechos y tienen igual oportunidades. Eso es lo que vas a explicar. Muy bien. Eso ha sido todo por hoy. Espero que la clase te haya gustado. Como ves, aprendimos un poco sobre cuál es la actividad, cuál es el rol o qué es lo que hacía la mujer a través del tiempo. Y ahora tú le vas a comentar, vas a conversar con tu familia y que te aporte con algunos temas cómo era la mujer de hace mucho tiempo. Tal vez de tus abuelos cuando eran jóvenes, o tal vez de tus papás también cuando eran jóvenes. Muy bien, todo esto para que tú aprendas cuál es el rol que desempeñaban los hombres y las mujeres hace mucho tiempo y cómo fue cambiando hasta la actualidad. Eso ha sido todo por hoy. No olvides suscribirte, compartir y darle like a este video. Si deseas aportar al canal, abajo en la descripción encontrarás un número en la cuenta llave si deseas aportar o dejar correr los cortes comerciales que aparecen en este video. Nos vemos hasta el día de mañana y ¡chao, chao!